oración a Dios. Oremos primero. Señor Dios, gracias por este tiempo, Dios, gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Dios, quiero pedirte por este tiempo de alabanza, Señor, y adoración, Señor. Quiero pedirte por nuestros corazones, Señor, que lo puedan hacer, que lo podamos hacer de corazón, Señor, no solo cantar por cantar, ni actuar por actuar, Señor, sino que lo hagamos con convicción, Señor, que lo hagamos de manera consciente. Este tiempo de adoración para ti, Dios. También te pido que puedas bendecir al grupo de alabanza, Señor. Gracias por los chicos que están aquí al frente. Y también te pido que, Señor, puedas apresurar a las personas, a los hermanos que están viniendo a este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a comenzar con este tiempo de alabanza con la canción Gracia Sublime. Poderoso, el Rey de
Amén. Qué, qué bonito, ¿no es cierto?, poder cantar gracia sublime. Se dice que la gracia es el regalo inmerecido para nosotros de parte de Dios, ¿no es cierto? Y Billy Graham dice, la gracia es el amor de Dios mostrándose al indigno, el favor de Dios mostrándose al que no lo merece. Si nosotros no estamos aquí, nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos, no es que lo merecemos, sino que es un regalo de Dios. Y este regalo de Dios nos provoca agradecimiento, ¿no es cierto?, un corazón agradecido. La siguiente canción habla, titula Por siempre cantaré, y habla de que nosotros no estamos aquí cantando, como dice la canción, solo por cantar. Sí, no estamos aquí solamente por emociones, sino que estamos aquí, que nuestra adoración y nuestra fe es una decisión profunda de nuestro corazón, agradecido por esto que Jesús hizo en la cruz. Dice, A.W. Tozer dice, la verdadera adoración no es un acto, es una actitud, es el desbordamiento de un corazón que está total y completamente satisfecho en Dios. Vamos a cantar, por siempre cantaré.
vi Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Siempre cantaré y con todo brindaré. Solo a ti, Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cuando nosotros le cantamos y le adoramos a Dios con un corazón sincero y agradecido, ¿no es cierto? Nosotros no volvemos a ser los mismos. Algo pasa en nosotros que nos cambia, la presencia de Dios nos cambia. Eh, en el transcurso el tiempo de alabanza y adoración, yo les voy a ir, o bueno, yo he traído algunas frases, en este caso de predicadores y escritores famosos, ¿no? Por ejemplo, la frase de C.S. Lewis dice: el propósito de Cristo no es hacerte una mejor persona, Él vino para hacerte una nueva persona. Vamos a cantar de gloria en gloria. Luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Amén. La siguiente canción que vamos a cantar es Ganas de Vivir. La canción dice, ¿no es cierto?, que si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Nosotros quizás hoy en día vemos cuán rápido va cambiando la tecnología, va pasando el tiempo, y cuando quieres tomar una decisión, ya sea bueno, yo he tenido conversaciones con personas, dice, ya sea de comprarte un carro, un terreno,
de estudiar, como los chicos ahora en el club, de estudiar ciertos tipos de carreras. Es un futuro incierto, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos datos para tomar decisiones. Entonces es como que me voy a lanzar, pero les invito a cantar esta canción confiando en que la esperanza que tenemos está fija en Dios, porque estamos caminando con Él. Esta es mi vida y lo que me queda es para darte entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir la vida, de los secos, de la salida de mis sufrimientos, por los caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo, todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a ahogar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy contento. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy contento. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Amén. Vamos a pasar al tiempo, a un tiempo más íntimo, al tiempo de la adoración. La canción que vamos a cantar a continuación se titula Confiaré en ti. Y nosotros, en nuestra vida, ¿no es cierto? La canción habla de los montes que no se mueven, de las aguas que no se abren. Y en nuestra vida real nosotros tenemos montes que no se han movido, llámese a estos problemas, las aguas que no se abren, llámese a esto, no sé, alguna petición de algo que estás orando a Dios y que todavía no se ha respondido. Y con esta canción, hermanos, yo les invito a decirle: Dios,
confío en ti aún cuando ni siquiera veo respuestas. Charles Spurgeon dijo, la fe no consiste en entender lo que Dios está haciendo, sino en confiar en quién es Él mientras lo hace. Vamos a cantar. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansado de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza y mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sea a donde me lleves, has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré Y bueno, y esta confianza que nosotros tenemos se reafirma, ¿no?, en la siguiente canción que dice, se titula Tú dices, y habla acerca de nosotros, de callar las voces en nuestro interior. Hay veces que el enemigo nos dice que no sirves, que no eres bueno, pero Dios te dice que Dios dice que eres amado. Dios te dice que eres fuerte cuando te sientes débil, porque estamos garantizados por el acto que Jesús hizo en esa cruz. Y Max Lucado, este profesor y predicador de palabra de vida, lo resume de la siguiente manera. Dice, no eres lo que haces, no eres lo que tienes, no eres lo que la gente dice de ti, sino que eres el amado de Dios. Vamos a cantar.
Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas, tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas, tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. La siguiente canción se titula 10,000 razones y nosotros si nos ponemos a pensar y regresamos desde hoy a mirar atrás, tenemos muchos motivos por los cuales agradecer a Dios. Incluso ayer estudiábamos con los chicos acerca de la vida de José y ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos, le encarcelaron y todo, fue esclavo, pero él llegó a ser como el segundo hombre más poderoso de Egipto, ¿no es cierto? Pero cuando José estaba perdonando a sus hermanos por lo que hicieron, José le dijo, o sea, no se preocupe, no son ustedes los que me trajeron acá, fue Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos también en esta mañana agradecerle a Dios también por los problemas que hoy estamos pasando, porque nosotros no podemos ver el futuro y como leímos que nosotros debemos confiar en Dios, no por lo que no tratando de entender lo que está haciendo, sino confiando en Él. Vamos a cantar 10,000 razones.
y se acerque tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. Y es milagros y para siempre. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre De la ofrenda, les pedimos a los hermanos que nos ayuden recogiendo, por favor. La palabra del Señor dice: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias por ese amor infinito que tienes sobre cada uno de nosotros, Señor. Tu fiel amor nos sostiene, tu fiel amor provee, Señor, en nuestras mesas. Hoy queremos darte de lo mucho que nos das, Señor, poder entregarte un poco, Señor, pero con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud, Señor, por ese gran amor que tienes sobre nosotros. Bendigo a las personas, Señor, en esta mañana que pueden ofrendar, Señor, y a las que no también. Tú conoces sus necesidades. Provee, Señor, de cada necesidad que ellos tienen en sus hogares. Bendice sus vidas, Señor, y todo lo que esta mañana podamos recoger sea sembrado en tierra fértil en tu casa, Señor, para que pueda producir al 100 por uno, Señor. Te amamos, Padre, y recogemos las ofrendas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre
Señor, te pedimos que tú bendigas el tiempo del estudio, Señor, que puedas bendecir también al predicador que trae tu palabra, Dios. Te pido que abras el entendimiento de las personas que nos encontramos en este lugar, Señor, para aprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Dios. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por morir en una cruz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, amada iglesia. Vamos a continuar adorando al Señor con la exposición de su palabra. Vamos a orar también por nuestro país, por las decisiones que se están tomando hoy, decisiones importantes. Y también vamos a tener corazones dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Oremos juntos, por favor. Gracias, Señor, por regalarnos de esta mañana, por tu regalo que es la vida, porque hoy podemos disfrutar, Señor, de reunirnos como pueblo de Dios para adorar tu nombre, reunirnos como pueblo de Dios para recordar tus verdades, para cantarte, Señor, pero no solamente estamos aquí para eso, sino, Señor, para que tú transformes nuestras vidas. Señor, te necesitamos cada día, necesitamos de ti, de tu mano, de tu misericordia, no solamente para esos problemas que no tienen solución, sino porque te amamos a ti, nos deleitamos en ti. Queremos ser más como Cristo y solamente tú puedes hacer eso. Señor, en esta mañana como tu pueblo nos hemos reunido para escuchar tu palabra y también para rogarte por nuestro país. Señor, tú nos mandas a orar por esas situaciones. Hoy es un día importante, Señor, y como dice Jeremías, que nuestro corazón no descanse en un rey o un príncipe. Señor, que nuestro corazón descanse solamente en ti, porque nuestro país está en tus manos. Siempre ha estado ahí, tú formaste nuestro país. Y Señor, que hoy nosotros podamos ver tu voluntad. Da gracia, da sabiduría a las personas que están en autoridad, para que nuestro país y nosotros podamos vivir en paz, que podamos vivir, Señor, nuestra vida cristiana con libertad también, porque tú gobiernas y tú eres el Rey soberano sobre todas las cosas. Te agradecemos por todo esto y te rogamos, Señor, que hoy tú estés con nosotros por medio de tu Espíritu, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, qué bueno verles, qué gusto tenerles acá. Las personas que nos visitan por primera vez, de verdad siéntense bienvenidas. Nosotros somos la Iglesia Bíblica 1 de Mayo y estamos gustosos de tenerles aquí y de adorar juntos a nuestro Dios. Si es que no tienen Biblias, el hermano Gustavito ya está pasando, dándoles una Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y como iglesia estamos siguiendo una serie de sermones expositivos consecutivos en la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí, por favor, primero a los Corintios, y vamos a estar en esta mañana escudriñando, desempacando los versículos del 1 al 7 del capítulo 7, primero a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 7, vamos a permanecer en esa porción en esta mañana. Y vamos a leerlo juntos. ¿Qué es lo que dice primero a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 7? La palabra de Dios dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante,
por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Se preguntarán qué está pasando en ese pasaje. Como les había anunciado la semana anterior, hemos terminado una sección grande de la carta de Corintios donde hemos visto los grandes pecados y problemas que había en la iglesia de Corinto, como la división, la inmoralidad sexual, las demandas judiciales entre hermanos. Todos esos problemas Pablo los ataca, digámoslo así, en los primeros 6 capítulos. Pero algo interesante es que la iglesia, antes de que Pablo escribiera esta carta, la iglesia de Corinto ya le había enviado una carta a Pablo con preguntas, porque yo creo que como iglesia, todas las iglesias tienen muchas preguntas de cómo saber vivir, cómo manejar ciertas cosas, cómo reaccionar a ciertas circunstancias, y específicamente por el contexto de Corinto, las preguntas eran preguntas matrimoniales. Así que lo que nosotros vemos en el capítulo 7, si podemos resumirlo en 3 palabras, es la intimidad, el matrimonio y cómo estas 2 cosas deben vivirse bíblicamente. ¿Cómo esas 2 cosas deben vivirse bíblicamente? Porque a lo largo de la historia, y seguramente tú no me dejarás mentir, una de las preguntas más importantes de tu vida tienen que ver con el matrimonio. Porque si tú recuerdas, cuando tú todavía no te casabas, posiblemente te preguntabas con quién me voy a casar. Si tú todavía no te casas, posiblemente sea esa misma pregunta, ¿no? ¿Será que me caso con tal chico? ¿Será que me caso con tal chica? Muchas veces nos preguntamos, ay, es que ¿cómo entender a las mujeres? ¿Han visto el manual de cómo entender a las mujeres? Un manual así. Pero por el otro lado también, ¿cómo entender a los hombres? Es un manual así. O muchas veces te preguntas, ¿será que esto está bien en mi matrimonio? ¿Será que está mal en mi matrimonio? Y todos podemos tener ideas incluso culturales del matrimonio. Antes de casarnos con mi esposa, yo tuve una conversación con mis papás y yo les preguntaba, ¿por qué mamá cocina en la casa? ¿Y por qué papá sale a trabajar? O sea, ¿quién nos enseñó eso? ¿Por qué decimos que ese modelo debe ser así? ¿Por qué decimos que ese modelo está bien? Y cuando yo conversaba con mis papás, que llevan muchos años en la iglesia, yo les decía, ¿ustedes me podrían enseñar en la Biblia por qué ese modelo está bien? Y claro, mis papás dijeron como que, bueno, es cierto, ¿no? O sea, nosotros hemos visto eso por nuestros papás y por nuestros abuelos y por nuestros bisabuelos. Ahora, no me malentiendan, yo creo que ese modelo es bíblico, porque la Biblia así lo muestra. No tenemos el tiempo para discutir eso, pero yo creo que ese modelo es bíblico. Pero a veces vivimos el matrimonio porque así ha de ser, o sea, porque así toca. Pero nos olvidamos de la importancia del matrimonio en el plan de Dios, porque es mucho más que simplemente yo estoy bien enamorado de una persona y quiero compartir toda mi vida con ella y hasta ahí. Es mucho más que eso. Tenemos preguntas de cómo criar a los hijos, de qué escuela deberían ir los hijos, cómo castigar a los hijos, cómo disciplinar a los hijos, qué pasa si tengo un hijo rebelde. Muchas cosas que involucra el matrimonio y la vida familiar.
Y algo interesante es que Pablo en este capítulo les va a hablar, y yo de verdad quisiera porque habla a todos, va a hablarles a los solteros, va a hablarles a las viudas, va a hablarles a los casados, pero dentro de ese paraguas de casados va a hablarles a los casados que son creyentes, pero están casados con no creyentes. Va a hablarles acerca del divorcio y va a hablarles, si tú eres papá, va a hablarles a los papás de cómo llevarles a sus hijos al matrimonio. O sea, este capítulo, los comentaristas dicen que en la Biblia no tenemos otro capítulo que nos hable así del matrimonio. Así que es importante. Hoy quisiera que nosotros de verdad podamos ver la seriedad que tenemos frente a nosotros, porque este texto es muy importante, que nosotros podamos ver la seriedad y la belleza del matrimonio como Dios lo creó, como Dios lo formó, porque Él fue el que formó el matrimonio. La idea que quisiera que recuerden es que la intimidad debe disfrutarse solo en el contexto de un pacto matrimonial, tal como Dios lo diseñó. Así que si se van a olvidar de todo lo que voy a decir, acuérdense de esto. La intimidad debe disfrutarse solo en el contexto del pacto matrimonial, porque así Dios lo diseñó. Entonces empecemos, porque vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primer punto es la pregunta de la iglesia de Corinto. Fíjense nuevamente en lo que dice el versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, Pablo dice, yo recibí su carta. Luego dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y la idea ahí es que Pablo está diciendo, el tema que ustedes me escribieron es acerca de que es bueno para el hombre no tener intimidad con una mujer. Ahora, la pregunta es, ¿eso no es bueno? Porque lo que vemos en el versículo 1, lo que dice, bueno es para el hombre no tocar mujer, ese es el tema del que quería hablar la iglesia de Corinto. Se podría decir que algunos de la iglesia de Corinto, porque recuerden el contexto, había mucha inmoralidad en la iglesia, tú veías que la fornicación era parte de la cultura de Corinto y que esa cultura ahora se había metido en la iglesia y que muchos hermanos de la iglesia estaban teniendo relaciones inmorales con prostitutas. Entonces un grupo reacciona a eso y dice, bueno, yo creo que lo mejor entonces es no tener relaciones sexuales nunca. ¿Por qué? Porque es malo. Estamos viendo que la gente se desenfrena y tiene un montón de pecados. Un grupo de la iglesia creía y enseñaba que era mejor no tener intimidad. Con toda esa probabilidad, nosotros vemos que la pregunta surgió por ese contexto. Si yo veo a mis hermanos en Cristo pecando de una manera tan desenfrenada, yo me voy al otro lado. O sea, la sexualidad es mala. Pero la pregunta es si eso es verdad. ¿La sexualidad es mala? Y quisiera que nosotros recordemos algunos pasajes bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, porque algo que nos queda muy claro es que Dios creó esa sexualidad. Y que por ende no puede ser mala, porque Dios no crearía algo malo. El problema es que después de Génesis capítulo 3 nosotros vemos cómo la sexualidad se pervierte totalmente. Porque si ustedes recuerdan, Adán y Eva pecan y ellos tienen sus hijos. Y luego ellos tienen sus hijos hasta que llegamos a Génesis capítulo 6. Y la Biblia nos dice que toda la inclinación del corazón del hombre era de continuo, siempre hacer el mal. Si ustedes recuerdan por qué Dios envió el diluvio, fue como un juicio porque Dios dijo, yo no voy a contender para siempre con el hombre pecador, porque incluso hay un pasaje en Génesis capítulo 6 donde se dice que los hombres y las mujeres estaban teniendo relaciones y ahí simplemente se nos dice con los hijos de Dios. Algunos comentaristas creen que esos hijos de Dios eran ángeles, porque de ahí salieron los gigantes de la tierra, nos dice la Biblia. Y vemos que parte del diseño de Dios en la sexualidad se pervirtió desde el principio.
Conforme tú avanzas, tú te das cuenta, por ejemplo, en Abraham y Sara. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Ellos eran esposos, marido y mujer, pero no podían tener hijos. Y Dios ya les había prometido, tú vas a tener un hijo, simplemente que vas a tener que esperar, ellos no lo sabían, 25 años. Vas a tener que esperar 25 años para que la promesa se cumpla. Entonces Sara en un momento determinado se desespera y le dice a Abraham, toma a mi sirvienta Agar, acuéstate con ella y ten un hijo con ella que va a ser como mío. Entonces vemos que la sexualidad no es como Dios la diseñó. Si vamos un poquito más adelante, nosotros nos encontramos con una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Digámoslo de esta manera, era como Las Vegas del Antiguo Testamento, la ciudad del pecado. Y nosotros vemos que el pariente de Abraham, Lot, va a vivir en esa ciudad y de repente llegan 2 ángeles a visitar a Lot. Ellos entran en la ciudad, cierran la puerta a Lot y después de un momento le tocan la puerta a Lot. Y les dice, los hombres de la ciudad le dicen, saca a esos hombres para que nosotros podamos tener relaciones con ellos. Y de repente, Lot, la respuesta, no sé, más magnífica que se le ocurrió es, no les hagan eso, ¿saben qué? Mejor, yo tengo 2 hijas. Si quieren, les saco y ustedes pueden hacer con ellas lo que ustedes quieran. ¡Qué brillante solución! Pero nosotros vamos viendo esa situación, vamos viendo cómo la sexualidad se pervierte. Y luego cuando Lot sale con sus hijas de Sodoma y Gomorra, cuando Dios envía la destrucción, ellos salen y la Biblia nos dice que las hijas de Lot dicen, nosotros nos vamos a quedar sin un hijo. ¿Cuál fue la solución que ellas encontraron? Ellas se acostaron con su papá y quedaron embarazadas de su papá y tuvieron hijos de su papá. Y si nosotros seguimos avanzando, llegamos a una historia muy conocida, y me salté mucho porque hay otras historias ahí en medio. Llegamos a una historia muy conocida que es David y Betsabé. Y vemos cómo el deseo se transforma en algo pecaminoso por nuestro pecado y la sexualidad entonces comienza a tomar una forma diferente. No es que nosotros vivamos en una cultura muy diferente a la que ellos vivieron. Vivimos en una cultura terrible. Gracias a Dios nuestro país es un poco conservador en esas cosas todavía, pero hay países que son terriblemente liberales. Ahora, ante eso, ¿nosotros qué podemos decir? ¿Vamos a rechazar por completo ese aspecto? ¿Vamos a decir, no es bueno para el hombre tocar mujer? ¿Sabes qué? Mejor quédate soltero, vete al monte, báñate en agua fría, pero no hagas nada, Dios mío, por Dios. La respuesta clara es no, porque Dios creó la sexualidad simplemente que por nuestro pecado y por nuestras prácticas pecaminosas, eso se ha corrompido. Era una ciudad, la ciudad de Corinto, llena de desenfreno. Lógicamente llegan a esta conclusión y esto causó que la iglesia caiga en un extremo muy dañino. Por un lado está el extremo de, bueno, disfrútalas como tú quieras, no hay ningún tipo de restricción. ¿Recuerdan la semana anterior? Total, el cuerpo es para el deseo. Eso decían algunos de Corinto. Otros se fueron al otro extremo y dijeron, no, nada que ver, nada de nada. Vamos a estar en ayuno. Posiblemente la intención era buena porque no querían pecar, pero en el fondo era mala porque estaba diciendo que algo que Dios creó no se debe disfrutar en ningún tipo de contexto. Y Pablo les da una respuesta muy pastoral, les da una respuesta muy amorosa, porque esta gente estaba diciendo, Dios se equivocó al crearnos así. Dios se equivocó al crearnos con estos impulsos que nosotros tenemos, ya seas hombre o mujer. Dios se equivocó al poner esos deseos en nosotros
Y la vida sería mucho mejor sin tocar mujer. Pero la sexualidad, queridos hermanos, es claramente parte del plan de Dios. Él la diseñó y, como vamos a ver más adelante, Él creó a hombre y mujer para que disfruten de ella, para que por medio de ella haya reproducción y multiplicación. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva? Multiplicaos, fructifíquense, llenen la tierra, o sea, delen. Entonces lo que hace Pablo es darles una respuesta amorosa de cómo se ve la intimidad bíblicamente. Y esto es muy importante porque no es la opinión de simplemente un hombre. O sea, ni siquiera lo veas como mi opinión, porque tampoco es directamente o se originó en mí. Esto es como Dios diseñó la sexualidad y cómo Dios diseñó el matrimonio. Así que vamos al versículo 2. La base de la intimidad es el matrimonio. Leamos desde el versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pablo le dice, no obstante, o sea, les dice, no, espérense ahí un ratito. Por razones de las inmoralidades que había en la iglesia, Pablo dice que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ok. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo ahí? Lo que Pablo está haciendo es, aquí está el tema de la intimidad y toda la situación que ustedes tienen en la pregunta. La respuesta es que eso es bueno, ¿dónde? En un contexto matrimonial. Y ahí es donde Pablo lo encierra. O sea, Pablo no da ni un milímetro fuera del matrimonio para que nosotros disfrutemos de la sexualidad. Lo encierra en el matrimonio. Porque si ustedes se dieron cuenta, leamos otra vez el versículo 2, dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que la mujer tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que es entre un hombre y una mujer. Y por la época en donde nosotros vivimos es muy pertinente aclarar eso. Dios creó solamente dos sexos o dos géneros. No hay más. Hombre y mujer. No hay puntos medios. No hay, ¿cómo les dicen ahora? Porque como hay 71 géneros, creo que hay ahora, que los no binarios, que los de estos y los otros. No hay eso, no existe. Dios creó hombre y mujer. Y si no me crees, pregúntale a un doctor. Aunque no sea cristiano, te va a decir, claro, biológicamente hay hombre y mujer. No hay más. Nada más. Pablo dice que la sexualidad debe disfrutarse solamente entre hombre y mujer. Nada más. Todo lo demás fuera de eso es pecaminoso. Todo lo demás fuera del plan de Dios es pecaminoso. Porque Dios no nos creó para eso. No nos formó de esa manera. Y lo segundo que nosotros notamos ahí es la palabra propio. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y Eva. No creó a dos Adanes, no creó a dos Evas, por lógica. Pero al mismo tiempo, Dios no creó un Adán y dos Evas. O no creó dos Evas y un Adán. Y viceversa, una Eva, dos Adanes. Es importante notar eso porque el matrimonio tiene que ser singular entre un hombre y una mujer y el matrimonio tiene que ser exclusivo. ¿Estamos notando la importancia? Porque si tú dices que estás casado con una persona, pero no existe exclusividad entre ese hombre y esa mujer, el resto se llama infidelidad, adulterio. Porque tú, mi querido hermano, mi querida hermana, tú puedes tener muchos amigos, pero a ninguno de ellos le vas a tratar como a tu esposo o a tu esposa. Tú puedes tener muchos familiares,
pero a ninguno de ellos le vas a tratar como a tu esposo y a tu esposa. Hay exclusividad en el matrimonio. Un hombre debe tener su propia mujer y una mujer debe tener su propio marido, porque es una relación exclusiva. Y eso muestra lo esencial del matrimonio, porque piénsalo de esta manera, no existe una relación semejante. La relación que tú tienes con tu esposo y tu esposa no es igual a ninguna relación en el mundo. Incluso algunos dicen que papá o mamá no es el que cría, no el que engendra. Pero tú no puedes decir, mi esposo es el que provee, no el que estuvo vestido ese día con traje y yo le di mis votos. No puedes decir eso. No puedes decir, no, mi esposa es la que me respeta, no la que estuvo ahí vestida de blanco y salen las fotos. Ella no es mi esposa es la que me respeta. No puedes decir eso. No hay manera de que tú digas eso. El matrimonio, entonces, es entre hombre y mujer. El matrimonio muestra la singularidad, pero el matrimonio también es exclusivo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el contexto de Corinto era muy semejante al nuestro. De verdad que tenían una definición de matrimonio totalmente errada. En Corinto habían 4 tipos de matrimonios en la cultura. O sea, tú te podías casar por 4 vías diferentes. La primera era una vía reservada para los esclavos, porque en ese tiempo había la esclavitud. Entonces, si tú eras amo de algún esclavo, tú veías que 2 esclavos, no sé, se están viendo diferentes, se están gustando, y tú podías casarlos. Pero cuando tú querías, tú podías separarlos y casarlos con alguien más, porque tú eras el amo. Esa era una forma de ver el matrimonio. La segunda forma era de ver el matrimonio, se reconocía a una pareja como casada después de 1 año que ellos vivían juntos. Noten que estamos hablando del siglo I, y eso es muy igual con nuestra cultura, porque ahora nosotros tenemos algo que se llama unión libre, que es como visto de esta manera. Antes de comprar el zapato tienes que probártelo. Pruébate el zapato. Si no te gusta, no te compras. Eso es unión libre. Y en Corinto se decía, ¿cuánto tiempo llevan unidos así? 1 año. Ah, ya, ustedes están legalmente casados entonces. En nuestro país eso se llama unión de hecho. Si ustedes ven la ley en Ecuador, si tú vives por más de 2 años en unión libre con una pareja sin un tiempo ininterrumpido, tú estás legalmente casado. Aunque no se hayan dicho, yo prometo amarte y respetarte, no. Esa era la segunda forma de ver el matrimonio. La tercera era una forma, digámoslo así, un poco terrible, porque tú podías vender a tu hija para que se case con alguien. Tú la vendías. Y la última forma, que es más similar a la nuestra, tú podías contraer matrimonio en una ceremonia. Obviamente alguien te casaba dando tus votos. Era una celebración tal cual como nosotros la celebramos hoy. Había esas 4 formas. Ahora, es bien interesante que dentro de la cultura de Corinto el divorcio era algo común. Tú te podías divorciar por lo que tú querías. Había personas, y esto lo leí en un comentario y se me hizo muy interesante, había personas que se habían casado hasta 20 veces. Porque tú te podías divorciar cuando tú quieras. Las mujeres no querían tener hijos. Ahora, recuerden que estoy hablando de Corinto. Las mujeres no querían tener hijos. Las mujeres no querían cuidar de sus hogares. Y había un movimiento feminista en aquella época que hacía competencias públicas entre maridos y mujeres. Los hombres, por otro lado, ellos no querían tener compromisos o dar votos o dar promesas. Ellos preferían vivir libremente y, como ya se mencionó, los hombres estaban cometiendo pecado sexual con otras mujeres.
¿No les parece familiar? ¿No les parece familiar que las mujeres no quieran tener hijos, que los hombres no quieran un compromiso serio? ¿No les parece familiar? Si no te gusta el zapato, pues no te lo compres y prueba con otro. Nuestra sociedad ha pervertido no solo la intimidad, sino también el significado del matrimonio. Porque el matrimonio hoy, como todo, es desechable. Piénsalo, en tu celular, tú te compraste ese celular. ¿Qué te cuesta más cuando se daña? ¿Repararlo o comprarte un nuevo? Muchas veces decimos, yo prefiero comprarme otro porque me va a salir más barato. Porque todo es desechable. Ahora, la sociedad nos vende que nuestro matrimonio también es desechable, que la intimidad es disfrutable sin ningún tipo de límite, pero como nosotros ya mencionamos, la base para la intimidad es el matrimonio, singular, exclusivo entre hombre y mujer. Ahora, tú puedes estarte preguntando ¿por qué? ¿Por qué necesariamente para disfrutar de una buena sexualidad bíblica tengo que casarme con alguien? ¿Por qué hacer eso? Bueno, permíteme responderte y aquí está lo que significa el matrimonio bíblicamente. Porque el matrimonio es un pacto entre dos personas. Y esa palabra, queridos hermanos, es fundamental. El matrimonio es un pacto de dos personas delante de Dios. De dos personas, cabe recalcar, hombre y mujer delante de Dios. Un pacto que si tú recuerdas el día que te casaste, tuvo votos, tuvo promesas, tuvo compromisos, tuvo responsabilidades, porque aunque nosotros veamos eso en telenovelas, ¿no es cierto? Yo prometo amarte, respetarte, honrarte en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto. Tú te estás comprometiendo, mi parte de ahora en adelante contigo es decirte todo esto, pero no solo decirte, sino que en todas esas circunstancias yo prometo amarte, respetarte y estar contigo para siempre. Ahora, esas promesas tú no las haces delante del pastor. O no las hiciste delante del pastor, o delante de, depende de su contexto, delante del cura, como haya sido su situación antes. Ni siquiera los que están ahí, ¿no es cierto? Es bien lindo, todos sentados, bravo, puede besar a la novia. Ni siquiera delante de toda la gente. Tú hiciste ese compromiso delante de Dios. Nosotros estamos dando consejería prematrimonial a una pareja. Y la primera pregunta que les dice es, bueno, ¿por qué tú te quieres casar con ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué no otra? Porque al momento que tú te quieres casar con ella y te casas con ella, tú renunciaste a todas las demás. ¿Por qué ella? Y lo mismo para ella, ¿por qué él? Porque esto es un pacto entre dos personas. Un pacto que da seguridad, un pacto que da estabilidad, un pacto singular y exclusivo. Un pacto de amor, un pacto de servicio, de sacrificio mutuo. Un pacto tan fuerte que la Biblia dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Piensa por un momento en eso. Tu matrimonio, querido hermano, querida hermana, fue orquestado por Dios. Nosotros este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en unas conferencias prematrimoniales y el expositor citaba a otro autor que decía, un día una pareja se fue a consejería con él y le decía, es que yo no sé si me casé con la persona correcta. Después de años, ¿no? El marido le dijo, yo no sé si me casé con la mujer correcta. Me encantó la respuesta. El pastor le dijo, tráeme tu acta matrimonial. ¿Ves el nombre que está aquí? Ya. ¿Es de ella? Sí, ya. Entonces sí es la persona correcta. Porque lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios mismo es el autor y orquestador de nuestra unión matrimonial y este pacto debería ser inquebrantable a pesar de los desafíos que el matrimonio presenta, porque en ningún momento negamos eso.
debería ser inquebrantable de principio a fin. Ahora, nuestra sociedad no le da valor al matrimonio. Sal ahí afuera, incluso entre nuestros mismos jóvenes, y eso tristemente puede estar pasando. ¿Cuántos se quieren casar? Piénsenlo de esta manera. Incluso nosotros muchas veces como padres decimos, bueno, ya que tengas tus 30 y tantos, ahí verás si te casas. Ya que tengas unas 2 carreras, hayas viajado todo el mundo, hayas conocido un montón de países, mijito, tengas una buena casa, un buen sueldo, un buen carro, ahí ve si te casas. Incluso nosotros mismos ponemos el pie a eso, a algo maravilloso, porque el matrimonio es maravilloso. Compartes toda la vida con la persona que tú querías compartir toda la vida. Muchas veces la sociedad nos dice que el matrimonio es retrógrada. ¿Por qué te vas a casar? No, pues mejor vive así nomás. O sea, ya ni siquiera podría decir la sociedad que el matrimonio es resultado de la evolución, sino al revés, que deberíamos evolucionar y no tener matrimonios. Algunos piensan que el matrimonio es un mero papel. Yo firmé ese día, pero ahorita, si me preguntan, no volvería a firmar. Algunos piensan que el matrimonio fue simplemente un evento. ¡Qué lindo! Tuvimos un fiestón, ¿te acuerdas del pastel? ¿Te acuerdas los invitados? ¿Te acuerdas del baile? La banda, qué bestia, cómo se puso. Lindísimo, pero ahí se queda. La realidad es que el matrimonio fue un pacto diseñado por Dios. El primer matrimonio de Adán y Eva, Dios lo orquestó. Dios formó ese matrimonio para que dure toda la vida. Porque si ustedes recuerdan, cuando Dios creó a Adán, lo creó primero. Y no había ninguna compañía para él. De hecho, Dios le pone una tarea y le dice, ponle nombre a los animales. Y Adán empezó a nombrarlas a los animales. Entonces, tú eres león. Tú no puedes ir con una vaca, lógicamente, con un caballo menos, tú vas a ir con la leona. La palabra en hebreo, y eso me encantó porque lo aprendimos ayer, la palabra en hebreo dice que Él no solamente les puso los nombres, sino que los emparejó. Tú eres compatible con este de aquí. Tú eres mono, tú eres compatible con esta mona de aquí. Tú eres compatible con este de aquí. Pero de repente dijo Adán, ¿y yo con quién soy compatible? Dios vio que eso no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Yo, dice Dios, le haré una ayuda adecuada para él. La Biblia dice que Adán cayó en un profundo sueño, Dios le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. Ahora piénsenlo, Adán estaba diciendo, todos tienen compañía, pero yo no. Y Dios, la Biblia dice, Dios trajo a Eva a Adán. ¿Vemos cómo Dios está orquestando todo? Él la crea, pero no solo la crea, sino que la trae con Adán. Adán dice, wow. La palabra en hebreo dice, es esa expresión, es como, wow, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es mi verdadera compañía. No hay más. Por tanto, el matrimonio es un pacto muy bueno que Dios ha creado. En singularidad, en exclusividad, con promesas, con pacto. Y mis queridos hermanos, solo ahí se puede disfrutar de la intimidad. Eso es lo que Pablo nos dice. Porque solo en ese contexto hay verdadera seguridad. Nuestra sociedad nos vende que ahora mientras más disfrutes tu sexualidad, más pleno eres. Pero eso no es verdad. Pablo dice claramente, aquí, mis queridos hermanos, aquí es donde ustedes deben disfrutar la intimidad. No afuera, no con otras cosas, no con otros medios,
aquí exclusivamente. Porque es un pacto. Fíjese en lo que dice el versículo 3 al versículo 7. Después de decir que cada marido tenga su mujer y su mujer su marido, dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Versículo 5. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿Notamos? Pablo lo encierra en un lugar, matrimonio. Ahora sí, permítanme darles algunos consejos de cómo se debe disfrutar la intimidad en el matrimonio. Porque como nosotros ya vimos, la intimidad es una unión entre dos personas que no solo abarca el aspecto físico. O sea, el matrimonio, mi querido hermano, o visto desde este punto, no te cases solamente para poder tener intimidad. Ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio ni siquiera son los hijos. ¿Por qué te casaste? Para tener hijos. El propósito del matrimonio es glorificar a Dios con ese pacto que ustedes hicieron. Y eso, no me dejarán mentir, abarca muchísimo más que el aspecto físico. De hecho, el aspecto físico no es que siempre estemos en el aspecto físico. Abarca una unión mucho más grande. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros veíamos que esos hombres que estaban teniendo intimidad en la iglesia de Corinto con prostitutas, Pablo les dice, o sea, ¿ustedes no saben que cuando hacen eso vienen a ser una sola carne? O sea que para que nosotros lo entendamos de esta manera, en el matrimonio 1 más 1 es 1. Claro que si tú vas y le dices eso a tu hijo y tu hijo va a la escuela, 1 más 1 es 2, matemáticamente hablando. Pero para Dios en el matrimonio 1 más 1 es 1. Porque tú vienes a ser con esa persona una sola carne, no solamente en el aspecto físico cuando se unen, sino en todos los aspectos. En el aspecto emocional, en el aspecto relacional, en el aspecto financiero. Si me preguntan a mí mi opinión sobre las finanzas divididas, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque somos una sola carne, somos uno. Delante de Dios, Dios nos ve de esa manera. Claro que en este aspecto natural seguimos siendo dos personas, no es como que nos fusionamos. Somos uno. Y algo tan especial como la intimidad, algo tan maravilloso, tan valioso para nosotros como seres humanos, no se puede dar en otro contexto. O sea, no hay otro contexto más seguro que este. No debe disfrutarse fuera del matrimonio, no debemos pensar de una manera libertina, de una manera desenfrenada. No podemos hacer eso. Porque piénsalo de esta manera, cuando tú ves a otra persona siendo soltero, la otra persona también es soltera, cuando tú ves a esa persona solo como un objeto sexual, tú estás minimizando la imagen de Dios en esa persona. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú estás diciendo, la imagen de Dios no me interesa. De hecho, yo solo le veo para cumplir placer y ya está. Por eso la intimidad solo debe disfrutarse en el contexto de un pacto matrimonial. Porque aquí es el lugar seguro. Tú y yo, hasta el final. Aquí no entra nadie más. Incluso, perdón que cite a lo que vimos ayer, pero fue muy edificante. El expositor decía, yo tengo 25 años de casado, no, sí, mentira, 37 años de casado y mis hijos ya no están. Si tu matrimonio depende solo de tus hijos, cuando ellos no estén, tú te vas a divorciar. ¿Por qué? Porque los dos están juntos, ¿para qué? Para los hijos.
Y él decía, nosotros intencionalmente cultivamos nuestro matrimonio, aquí somos tú y yo. Ellos se van a ir, van a formar sus familias, se van a ir a estudiar a otro lado, pero aquí los que vamos a quedar somos tú y yo. Y algo bien interesante es que en ese contexto de pacto matrimonial, eso ataca directamente al pecado de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque antes de casarte es pecado. Después de casarte no es pecado. Porque ya existe un pacto. No lo elimina en el sentido de que, bueno, ya me casé, ahora ya no tengo tentaciones. No. Tengamos cuidado con esas tentaciones. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque tienes a alguien con quien disfrutar. El libro de Proverbios nos dice, es interesante que lo dice específicamente a los hombres, pero creo que es aplicable para todos. Dice que cada uno beba de su propia fuente, de su propio pozo. Que tú, mi querido hermano y hermana, disfrutes la sexualidad con tu esposo y tu esposa en ese pacto matrimonial. Porque Pablo da una recomendación importante para no darle lugar a la inmoralidad sexual. De hecho, la siguiente semana para los solteros, escuchen lo que Pablo dice en el versículo 8, dice a los solteros y a las viudas, digo que es mejor, que es bueno para ellos si se quedan como yo estoy. Pero, versículo 9, si carecen de dominio propio, cásense. Pero fíjense cómo termina el versículo 9. Mejor es casarse que quemarse. Algunos están en incendiados ya. Cásate. Eso es lo que Pablo está diciendo. La diferencia es que en el matrimonio tú no te estás quemando. Porque esos deseos que Dios puso en ti como hombre y como mujer pueden ser satisfechos el uno al otro. Podríamos resumir estos versículos del versículo 3 en adelante con esta idea. Tanto el marido como la esposa, escuchen esto, no deben negarse mutuamente. No deben privarse, sino cumplir su deber el uno con el otro, porque Satanás es astuto y va a saber cómo tentarlos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque como comúnmente se dice, Satanás, cuando tú eres una pareja de novios y estás soltero, no te has casado todavía, lo que más va a querer Satanás es que tú tengas intimidad, que caigas en pecado. Por el otro lado, cuando tú ya te casas, lo que más va a querer Satanás es que tú no tengas intimidad. Es una estrategia bastante interesante. A los jóvenes solteros, dale. A ellos, no. Deja nomás. No, estás cansado, fíjate el trabajo, o sea, tú también has tenido un día aquí en la casa, pero terrible. No. Mejor mañana. Y así, mañana. Pablo dice, hey, eso es peligroso. Tengan cuidado, es peligroso. Por eso dice, no se nieguen mutuamente, no se priven mutuamente. Porque Satanás va a saber cómo tentarlos. La idea de cumplir el deber conyugal es entregarse, es hacer lo que conviene, es rendirse. Tanto hombre como mujer tienen el deber de hacer esto. Ahora, por otro lado, la idea de privarse, y me encantó esta idea, es estafar. O sea, la palabra ahí podría traducirse como estafar, como que tú le estás estafando a la otra persona. ¿Cómo lo vemos en aspectos muy prácticos? Ya sé que es un cliché, pero es como muy, muy práctico. ¿Cómo lo vemos? Me duele la... Y los hombres, cabeza. ¿Cómo nosotros vemos eso? Ese defraudar, ¿no es cierto? Que tu esposo ya está ahí, todo romántico. Y trato de no ser muy explícito, ¿no?
Es muy romántico tu esposo, ¿no es cierto? Y ya, mi amor. Y tu esposa, no, hoy no. Es que me duele la cabeza. No, es que me duele acá, es que me duele. Todo les duele. O puede ser al revés. Porque no es que, claro que el hombre creó, Dios creó al hombre con deseos, digámoslo así. Nos contaba el pastor que fue a consejería a una pareja y la esposa le dijo, pastor, es que este hombre no se cansa, dice, no tiene llenadera nunca. Y yo ya no sé qué hacer. El pastor le había dicho, bueno, recuerda que somos creados diferentes. Y eso es un aspecto importante de la sexualidad, somos creados diferentes. El hombre se enciende más rápido, la mujer demora en encenderse, es como si fuese un carro a inyección y un carro a carburador. Inyección de una, ya está. A carburador necesita un poquito más déjale calentar unos 3 minutos para que funcione bien. Y Pablo dice, no se priven, no se estafen mutuamente. O sea, no estamos queriendo decir aquí que en aspectos de enfermedad, en aspectos de situaciones complejas, qué sé yo, están pasando situaciones difíciles en su hogar, no es que no sea entendible. Claramente, si hay enfermedad, tú no puedes obligarle. O sea, incluso yo creo que tú no puedes ni siquiera forzar esa situación. No, tiene que ser voluntario y de común acuerdo, ambos. El problema es que si tú le mientes al otro para no cumplir con tu deber, tú lo estás estafando. Esa es la idea que Pablo tiene ahí. No se mientan mutuamente, no se estafen el uno al otro. El énfasis es, ustedes deben tener cuidado. Y en esa consejería donde la esposa le dijo al pastor, pues este hombre es así, ¿no? Él le hizo caer en cuenta en algo muy interesante. Le dijo, recuerda que si él tiene esa necesidad, no hay otra mujer en el universo que pueda satisfacer esa necesidad. No hay nadie más. ¿Por qué? Porque el matrimonio es singular, es exclusivo, hicimos un pacto. No es como que le digas como Sara a Abraham, tengo una amiga, pero yo no quiero. No funciona de esa manera. Y al revés también. Al revés también, porque como hombres hay días que estamos, que el trabajo, que esto, que lo otro, que así, asado, cocinado, y también la esposa tiene deseos. Pero recuerda tú también, querido hermano, que no hay otro hombre en el universo que pueda satisfacer esos deseos. No hay nadie más. El énfasis es, debemos tener cuidado con mentirnos, con estafarnos, porque eso puede darle lugar al diablo. Y si si dejaste la puerta así un poquito abierta, ya te va a cazar, porque está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, mejor no tengan nada porque los dos están muy cansados. Pero luego, en cualquiera de los dos casos, vas al trabajo y una amiga bien atenta de la oficina, le veo cansado. Comienza a darle un masaje. Sí, estoy hecho pedazos. Sí, ¿quiere un cafecito? Y de repente el hombre dice, ¿por qué no me tratarán así en mi casa? Y Satanás comienza a obrar. Yo no digo, porque yo esto estoy muy claro, yo no digo que sea una excusa para ser infiel a tu esposa, jamás. Yo digo que si dejas abierta un poco la puerta, Satanás empieza. Y por el otro lado es igual. Compañerita, unas flores, ¿no? Ojalá mi esposo me trajera flores alguna vez. Tenemos que tener cuidado con eso. Debemos cuidar nuestro matrimonio. Y es bien interesante lo que Pablo dice. Pablo dice que el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo porque la autoridad es de la mujer. Y al revés, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo porque la autoridad es del hombre. Recalcando ahí, esto no quiere decir que vaya a ser por la fuerza. No. Los dos deben entregarse mutuamente. Eso es lo que Pablo dice. Recuerda que tu cuerpo no te pertenece porque cuando tú te casaste,
tú dijiste, tú y yo vamos a ser una sola carne. 1 más 1 en el matrimonio es 1. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú no cumples tu deber conyugal, tú estás estafando a tu esposo y a tu esposa. Recuerda que eres la única persona en el universo que puede satisfacer esos deseos. Pero Pablo también pone una cláusula, y ahí van a alegrarse, cláusula. Pablo dice, en el versículo 5 dice, no se priven el uno al otro, excepto, ahí está la cláusula, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. El pastor decía, porque justo tocó este texto, decía, pero hay mujeres que están orando más de un año. Porque el texto dice, si ustedes están de acuerdo y van a dedicarse a orar, a estar con el Señor por alguna situación específica, esa es como que la única área permitida donde ustedes pueden decir, por cierto tiempo no vamos a tener intimidad. Es la única cláusula. Pero si ustedes se fijan con atención, Pablo dice, de común acuerdo. O sea, es decir, los dos estamos de acuerdo que por cierto tiempo no va a pasar nada. Luego dice, un tiempo limitado. No es como que, bueno, el otro año nos vemos, no. No, es un tiempo limitado. Y para dedicarse a un propósito espiritual, específicamente. Pero luego Pablo en el versículo 5 dice, vuelvan después a juntarse. Después de que ese tiempo se haya acabado, ustedes se hayan puesto de acuerdo, qué sé yo, sabes que una semana vamos a estar orando al Señor, vamos a estar sin nada, la próxima semana vuelvan a juntarse. Así, de una. ¿Por qué? A fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Debe ser un acuerdo armonioso entre las dos personas, un tiempo determinado y específico, con un propósito determinado y específico, para depender del Señor. Dedicarse a la oración, queridos hermanos, te ayuda a depender del Señor y es un arma muy, muy, muy efectiva en la lucha contra el pecado. Porque si ustedes recuerdan, bueno, como alguien ha dicho, la oración aleja el pecado, pero la falta de oración te acerca al pecado. Jesús les dijo a sus discípulos en el Getsemaní, oren para que no entren en tentación. Creo que por eso Pablo da esa cláusula. Pero en el versículo 6 Pablo añade algo. Versículo 6 dice, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. O sea, Pablo dice, la única opción para que ustedes no tengan intimidad es que ustedes se pongan de acuerdo por un tiempo determinado y se dediquen a la oración. Pero eso yo no lo digo como mandato. O sea, no es como que le digas a tu esposo, no, lo siento, chuta, estoy orando. Tal vez mañana. O tú le digas a tu esposa lo mismo, lo siento, es que estoy ayunando y... No. ¿Y cuándo hicimos ese acuerdo? ¿Cuándo los dos nos pusimos de acuerdo en eso? No. Por eso Pablo dice, yo lo doy como un consejo, pero no lo doy como un mandato. Ustedes pueden orar por un tiempo, si ustedes quieren, de esa manera, con ese propósito específico. Pero Pablo lo que está atacando ahí es más bien disfruten la intimidad en el matrimonio. Y eso se debe a que no todos los hombres y mujeres tienen lo que se conoce como el don de continencia. Versículo 7, Pablo dice, sin embargo, yo desearía que los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra manera. Por lo que sabemos históricamente, Pablo, desde que conoció al Señor Jesucristo, estuvo soltero. O sea, posiblemente estuvo casado antes, pero luego de su conversión, él nunca se casó. ¿Eso quería decir que Pablo no era un hombre común y corriente? Sí, pero Dios a ciertas personas les da el don
de continencia, de no querer satisfacer esos deseos. Y Pablo dice, yo preferiría que fueran como yo, pero entiendo que no todos somos así. De hecho, si lo vemos en la vida real, la mayoría no es así. O sea, si tú tienes este don, pues no te cases. Pablo lo dice más adelante, no te cases. Pero si por otro lado, tomando las palabras de Pablo, tú te estás quemando, cásate. Para que no pequemos de esa manera. No todos tienen ese don. Y la intimidad matrimonial debe disfrutarse, valga la redundancia, en el matrimonio. Ahora, conectemos los puntos. Había una pregunta importante. ¿Es bueno para el hombre no tocar mujer? Sí y no. No, porque la intimidad es buena y Dios la creó. Sí, si tú eres soltero, no toques a nadie. Y Pablo se enfoca aquí. ¿Cómo debe disfrutarse bíblicamente? Ahora, algunas aplicaciones. Hebreos 13:4 nos dice lo siguiente: sea el matrimonio honroso entre ustedes y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es bien interesante que el autor de Hebreos separa dos ideas. Dice, el matrimonio tiene que ser honroso, pero el hecho matrimonial debe ser sin deshonra. Ahora es interesante eso porque tu matrimonio, en tu relación con tu esposa, en tu comunicación con tu esposa, en tu resolución de conflictos, todo puede estar bien. Pero ¿qué pasa si tu lecho matrimonial, es decir, ese aspecto íntimo, es deshonroso? Ya sea porque tú estás cometiendo adulterio, nuestro matrimonio debe ser honroso. Y ese aspecto íntimo también. Es disfrutable solamente en ese contexto. La aplicación obvia es disfrutemos de una intimidad según el diseño de Dios. Porque eso honra a Dios, eso glorifica a Dios. Porque Él creó esos deseos y Él creó la forma de cómo satisfacer esos deseos. Y si tú estás casado, tú glorificas a Dios en ese aspecto. Cuando tú le estafas a tu esposo o a tu esposa, tú no estás glorificando a Dios, porque hay mentira de por medio. Claro que, como les dije, hay casos y casos, hay lugares excepcionales, pero creo que la aplicación más importante es, bueno, resumiendo, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos la parte íntima de nuestro matrimonio, disfrutemos de la intimidad como Dios la diseñó, pero la parte más importante, amados hermanos, y yo quisiera que durante todo este capítulo ustedes puedan recordar esta idea. Su matrimonio es una ilustración del Evangelio. ¿Qué significa eso? Este pasaje ustedes lo conocen porque está en Efesios capítulo 5. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia, saltándome algunos versículos, dice que la esposa tiene que ser como la iglesia. Piénsalo de esta manera, de una manera sencilla. Tu matrimonio es una ilustración visible que la gente puede ver de cómo es Cristo con su iglesia y de cómo es la iglesia con Cristo. Eso quiere decir que tú, como hombre, mi querido hermano, tú debes reflejar a Cristo en tu matrimonio. Y las mujeres también. Pero el amor y la gracia que existe en el Evangelio se debe ver de una manera visible en el matrimonio. Que tus hijos puedan decir, porque ellos son los primeros espectadores de tu matrimonio, que ellos puedan decir, yo estoy consciente de que mi papá ama a mi mamá
como Cristo ama a la iglesia. O sea, yo estoy totalmente seguro como hijo que mi papá daría la vida por mi mamá. Y por otro lado, que como hijos puedan decir, mi mamá respeta a mi papá. No es porque es autoritario o porque es un mandamás. No. Mi mamá respeta a mi papá. Y eso no quiere decir que seamos inferiores. Me hubiese encantado tener más tiempo, pero no quiere decir que seamos inferiores en valor, que las mujeres valgan menos. Nada que ver. Simplemente que somos diferentes. Valemos lo mismo delante de Dios. La misma sangre del Señor Jesucristo se derramó por uno y por otro. Pero como ustedes saben, somos diferentes. Y Dios diseñó el matrimonio con roles diferentes. Que sus hijos puedan decir, esta es una ilustración del Evangelio, cómo se aman, cómo se sirven, cómo se hablan, cómo se respetan mutuamente, incluso cómo se perdonan. Cómo se perdonan mutuamente. Incluso, si vamos fuera de tu casa, seguramente tú tienes amigos no creyentes, familiares no creyentes. Puede ser que ellos nunca hayan ido a la iglesia por sus razones, pero que ellos puedan decir, oye, y a veces es chistoso porque nos dicen mandarinas. A los hombres nos sirven mandarinas porque estás lavando los platos o la ropa o cosas así. Tú eres, te manda tu mujer y cosas así. Pero ¿por qué la sociedad dice eso? Porque ellos no tienen un amor sacrificial hacia su esposa. Porque a veces se le ve a la esposa como una empleada. Y tú tienes que hacer las cosas de la casa. Para eso yo trabajo. Pero tú también puedes ayudar en hacer las cosas, ¿no? El que es cabeza de hogar y entiende el amor del Señor Jesucristo, claro, trabaja. Y va a ayudar a su esposa, va a servir a su esposa, va a servir a sus hijos. Pero que eso tus familiares no creyentes digan, ¿qué tienen ustedes que no tenemos nosotros? ¿Y por qué se hablan con tanto respeto? ¿Por qué se hablan con tanto amor? No es que no peleemos, porque tenemos diferencias, tenemos desacuerdos, pero se puede ver un matrimonio sólido. Incluso en el aspecto de hombre y mujer, ¿por qué tú no dices, ve qué guapo ese chico, pero estás casada, estás casado? No, yo respeto a mi esposo, yo respeto a mi esposa, así no esté aquí presente. Efesios capítulo 5, y valdría la pena estudiarlo dentro de Corintios, nos dice que nosotros mostramos al mundo cómo es el amor de Cristo y la iglesia por medio de nuestra unión matrimonial. Eso ténganlo muy claro. ¿Cómo ustedes están predicando al mundo? Por cómo es su matrimonio. Porque ahí se ve la unión entre Cristo y la iglesia. Eso es muy importante. Entonces, amados hermanos, disfrutemos de ese regalo que Dios nos ha dado. Solteros, la próxima semana va a ir para ustedes. Pablo les va a dedicar un pasaje ahí para ustedes. Pero no crean que esto es lo único. Para los casados, luego en el versículo 10, Pablo va a empezar a hablar sobre el abandono o el divorcio. Entonces, que nosotros con nuestra vida podamos mostrar el evangelio a las personas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por regalarnos de esta mañana, por tu palabra, que, Señor, es tan viva, tan eficaz. Señor, que con nuestros matrimonios nosotros podamos reflejar a Cristo y a la iglesia. Guarda, Señor, a los matrimonios de esta iglesia, guarda a los esposos, sus mentes, sus corazones, guarda a las esposas, sus mentes, sus corazones, guarda, Señor, a los solteros, guarda a los de tentaciones, Señor, y que podamos ser una iglesia santa,
que vive bajo tu diseño, bajo lo que tú has ordenado, y que podamos disfrutar de lo que tú creaste para que disfrutemos de una manera no pecaminosa. Señor, nuestra iglesia está en tus manos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Y recuerden las actividades que tenemos entre semana. Que Dios les bendiga.